El Imperio Mongol, en su apogeo, fue el imperio terrestre contiguo más grande de la historia mundial, abarcando vastos territorios a través de Asia, el Medio Oriente y Europa. Si bien se discute ampliamente su destreza militar y sus conquistas, su gobernanza, cómo gobernaba sobre diversas poblaciones y vastas regiones sigue siendo un tema de gran interés. La capacidad de los mongoles para mantener el control de un imperio tan grande y diverso durante casi 2 siglos se debe en gran medida a su sistema de gobernanza innovador, que combinó elementos de la tradición nómada con una administración regional sofisticada. En este contexto, el sistema de gobernanza mongol fue un delicado equilibrio entre la lealtad al Khan, las tradiciones nómadas de las estepas mongolas, y las necesidades prácticas de gobernar las regiones conquistadas. Las raíces nómadas de la gobernanza mongol. Los mongoles eran originalmente una confederación de tribus nómadas de las estepas de Asia Central. La estructura política de estas tribus estaba fuertemente influenciada por las necesidades del estilo de vida pastoral, que implicaba movilidad y flexibilidad. En esta etapa temprana de la historia mongola, el liderazgo se basaba en los lazos de parentesco y la lealtad a un líder central, o Khan, quien tenía autoridad suprema sobre su pueblo. Sin embargo, la naturaleza de la sociedad nómada significaba que el liderazgo podía ser cuestionado, y los Khans eran a menudo seleccionados por consejos de líderes tribales o Kurultai. Genghis Khan, nacido Temujin, unificó las tribus mongolas a principios del siglo XIII a través de una combinación de diplomacia, guerra y alianzas estratégicas. Su ascenso al poder demostró la capacidad de los mongoles para mantener el orden y la disciplina dentro de una estructura tribal suelta, mientras que también acomodaba las necesidades de un imperio en expansión. El liderazgo de Genghis Khan, aunque basado en tradiciones nómadas, estuvo marcado por un enfoque único de gobernanza que enfatizó la promoción basada en el mérito y la lealtad al Estado por encima de las afiliaciones tribales. Este alejamiento de la política tradicional nómada, en la que el poder a menudo se pasaba por líneas familiares, se convirtió en un principio fundamental del gobierno y la gobernanza mongola. El papel del Khan y el poder centralizado. En la parte superior de la estructura política mongola estaba el Khan, quien era considerado el gobernante supremo del imperio. El título de Genghis Khan, gobernante universal, reflejaba su autoridad sobre los vastos territorios que conquistó. Sin embargo, el poder del gobernante mongol no era absoluto en el sentido tradicional. Más bien, estaba equilibrado por la presencia de otros funcionarios clave que ayudaban a gestionar varios aspectos de la gobernanza. Una de las innovaciones más importantes del gobierno mongol fue la creación de una burocracia centralizada que ayudó a administrar los vastos territorios del imperio. Genghis Khan era muy consciente de la necesidad de una administración eficiente para mantener el control sobre una vasta extensión. Esto lo llevó a nombrar a funcionarios de confianza, muchos de los cuales no eran de la nobleza mongola, para ocupar puestos clave de poder. Estos administradores ayudaron a supervisar los impuestos, los asuntos militares, la aplicación de la ley y la diplomacia. A pesar de la creación de una estructura más centralizada, los mongoles mantuvieron muchos aspectos de sus tradiciones nómadas. Por ejemplo, los mongoles no dependían de una ciudad capital fija, sino que movían sus centros administrativos según fuera necesario, dependiendo de las estaciones y las campañas en las que estaban involucrados. Esta movilidad era esencial para mantener la autoridad central del Khan y permitía a los mongoles adaptarse a las circunstancias cambiantes sobre el terreno. Gobernanza regional y autonomía. Aunque el Khan tenía autoridad suprema, el imperio mongol estaba dividido en varias regiones, cada una gobernada por un príncipe o representante del Khan. Estos gobernantes regionales, conocidos como virreyes, eran responsables de supervisar la administración de sus territorios, mantener el orden y asegurar la lealtad a la autoridad central del Khan. El tamaño y la complejidad del imperio. Here is the text you requested. Gobernanza regional y autonomía. Aunque el Khan tenía autoridad suprema, el imperio mongol estaba dividido en varias regiones,
cada una gobernada por un príncipe o representante del Khan. Estos gobernantes regionales, conocidos como virreyes, eran responsables de supervisar la administración de sus territorios, mantener el orden y asegurar la lealtad a la autoridad central del Khan. El tamaño y la complejidad del imperio mongol requerían esta división de la gobernanza, ya que permitía a la autoridad central centrarse en preocupaciones estratégicas más amplias, mientras dejaba la administración diaria de los asuntos locales a los líderes regionales. Uno de los ejemplos más famosos de esta administración regional fue la división del imperio mongol tras la muerte de Genghis Khan en 1227. Su imperio se dividió en varios khanatos, cada uno gobernado por uno de sus hijos o nietos. Estos khanatos fueron la dinastía Yuan, China y Mongolia, gobernada por Kublai Khan, el nieto de Genghis Khan. El Ilkhanato, Persia, gobernado por Hulagu Khan, otro nieto de Genghis Khan. El Khanato de Chagatai, Asia Central, gobernado por los descendientes del segundo hijo de Genghis Khan, Chagatai. La Horda Dorada, Rusia, gobernada por los descendientes de Hebe y Subutai, dos de los generales más famosos de Genghis Khan. Cada khanato tenía un alto grado de autonomía, permitiendo que los gobernantes locales mantuvieran sus propias estructuras administrativas, sistemas legales y fuerzas militares. Sin embargo, la unidad general del imperio mongol se mantenía a través de una lealtad compartida al Gran Khan, quien a menudo era el gobernante de la dinastía Yuan en China. Esta estructura permitió a los mongoles gobernar vastas y diversas regiones con diferentes culturas, lenguas y costumbres, mientras aseguraban que el imperio permaneciera políticamente unido. El papel de la religión en la gobernanza mongol. Uno de los sellos distintivos de la gobernanza mongola fue la política de tolerancia religiosa. Los mongoles, tradicionalmente chamánicos en sus creencias, no imponían sus propias opiniones religiosas sobre sus súbditos. En cambio, permitían que las personas en el imperio practicaran sus propias religiones libremente, siempre que no representaran una amenaza para la autoridad mongola. Esta política de tolerancia religiosa ayudó a estabilizar el imperio mongol, especialmente a medida que incorporaba muchas regiones con sus propias tradiciones religiosas. Por ejemplo, la dinastía Yuan en China estaba fuertemente influenciada por el confucianismo, mientras que el Ilkhanato en Persia era predominantemente musulmán. En contraste, la Horda Dorada en Rusia mantenía una población mayoritariamente cristiana ortodoxa, mientras que el Khanato de Chagatai tenía una mezcla de budistas y musulmanes. Los mongoles también patrocinaban diversas instituciones religiosas, incluidos monasterios budistas, mezquitas islámicas y iglesias cristianas, reforzando aún más la idea de tolerancia y convivencia. Los gobernantes mongoles, como Kublai Khan, eran a menudo vistos como protectores de las religiones en su reino. Kublai Khan, en particular, adoptó el budismo y trató de integrarlo en la administración de la dinastía Yuan, incluso mientras mantenía una política de tolerancia hacia otras religiones. Este pluralismo no solo promovió la estabilidad dentro del imperio, sino que también ayudó a fomentar el intercambio cultural y la difusión de ideas a través de los vastos territorios bajo control mongol. Sistemas legales y el código Yasa. Los mongoles también eran conocidos por su sistema legal, que se basaba en el Yasa, un código de leyes atribuido a Genghis Khan. El Yasa no era un código legal escrito en el sentido tradicional, sino una colección de decretos, costumbres y directivas emitidas por el Khan para mantener el orden y la justicia en todo el imperio. El Yasa abarcaba una amplia gama de temas, desde la disciplina militar hasta las regulaciones comerciales, y se hacía cumplir mediante una combinación de comandantes militares mongoles, administradores locales y líderes tribales. Uno de los principios centrales del Yasa era la idea de la ley y el orden por encima de todo. Los mongoles eran conocidos por la estricta aplicación de la ley, con severos castigos para aquellos que la violaran. Sin embargo, el Yasa también era un sistema flexible que permitía que las costumbres y tradiciones locales se incorporaran en la gobernanza de diversas regiones. Esto ayudaba a mantener la lealtad de las poblaciones sujetas, quienes a menudo podían conservar sus prácticas legales locales siempre que no entraran en conflicto con la autoridad mongola. La gobernanza del Imperio Mongol fue un sistema complejo y adaptable que combinó las tradiciones nómadas de los mongoles con las necesidades prácticas de gobernar un imperio vasto y diverso.
Los mongoles mantuvieron un delicado equilibrio entre la autoridad central y la autonomía regional, lo que les permitió gobernar una variedad de culturas, religiones y sistemas legales. La clave de su éxito fue su capacidad para adaptar sus estructuras de gobernanza nómada tradicionales a los desafíos que presentaba el tamaño y la diversidad del imperio. A través del liderazgo de Genghis Khan y sus descendientes, los mongoles establecieron un modelo de gobernanza que fue tanto innovador como flexible, garantizando la estabilidad del imperio durante varias generaciones. Al final, la gobernanza del imperio mongol no solo fue un éxito militar, sino también un logro político notable, que les permitió mantener el control sobre una enorme y culturalmente diversa región durante casi 2 siglos. Este sistema de gobernanza, caracterizado por una combinación única de tradiciones nómadas, autoridad centralizada y autonomía regional, influiría en las estructuras políticas de muchos imperios que le siguieron.